¿Aló? ¿Aló? Ahí se escucha. Pero tengo un inconveniente en grabar tu. ¿De que te la graben? Te la grabo. No, pero yo ya la estoy grabando. ¿Sí? Ah, Sí. tú la vas a grabar y después la puedes mandar. Sí, te la mando. Ah, perfecto. Ya. Sí, sí, sí. Fantástico, ya. Así que no hay problema. Ya, espérame, voy a ver que vengan más personas. Igual la enchufo. Esto se puede enchufar, ¿eh? ¿El computador? A ver si me queda. Sí, sí se puede. Si no, igual tengo un poco de batería, debería ser suficiente. ¿Cuánto? ¿Te conecto? ¿De qué? Hola. No. ¿Estamos todos? ¿O faltan todavía? Ustedes me dicen cuándo está. Voy a hacer la presentación. Ah, verdad, se me estaba olvidando. ¿Ahí me escuchan? Bien. Bueno, antes de iniciar la charla, la exposición del profesor Claudio Bertoni, quiero primero inaugurar estas dos metales 2025 con una breve introducción y luego señalar algunos aspectos importantes, sobre todo del profesor Pier Antonio. Bueno, primero agradecerles a todos el esfuerzo que han hecho, que ha sido bastante grande, sobre todo los que vienen allí de Los Ángeles, ¿cierto? Con aduana de por medio. Bueno, estamos en este encuentro de retórica y básicamente quiero señalar, a modo de introducción y de inauguración de estas tibetanas, que la retórica es el arte de hacer discurso y la finalidad más directa en la capacitación para pensar y hablar bien acerca de lo verdadero y justo, para persuadir sobre ello. Pertenece a la filosofía práctica y se vincula estrechamente con la lógica dialéctica, la psicología, la política y la gramática. Con Aristóteles, el gran Aristóteles, la retórica logra su definición y se posiciona como disciplina y facultad genérica con fines didácticos explícitos, aplicándose como metodología para enseñar, aprender y educar, rescatando en el discurso pedagógico los elementos de índole lógica, psicológica, afectiva, lingüística y comunicacional, capacitando y mejorando las habilidades intelectuales y afectivas del estudiante, siempre dentro del objetivo aristotélico de anclarse en la verdad y la justicia.
De manera que la incorporación de la retórica al discurso pedagógico tiene un alto valor formativo para el que lo pronuncia, cumpliendo así una función formadora y moderadora de su personalidad, es decir, de su temperamento y su carácter. Y por lo mismo forma parte de las películas de toda buena educación. En la búsqueda de estas finalidades de la retórica, la comisión organizadora de esta Bienal 2025 ofrece una nueva versión por tercer año consecutivo de las discusiones contribuyentales, cuyo tema general propuesto es Don Quijote y el espíritu de la hispanidad. Y ese espíritu lo recibimos como una luz de lo alto. En este sentido, la libertad no ha sido ni puede ser lazo de unión. Los pueblos no se unen en la libertad, sino en la comunidad. Nuestra comunidad no es racial ni geográfica, sino espiritual. Y es en el espíritu donde hallamos al mismo tiempo la comunidad y el ideal. Y en la historia conjunta de Hispanoamérica, la que nos descubre el espíritu de la hispanidad. Y que sabemos todos que el espíritu de la hispanidad no es más que el catolicismo, la catolicidad. Para bien de todos aquellos jóvenes, tanto de Chile como de Argentina, que aceptaron el desafío de crecer en el camino de la perfección y así poder coronar el triunfo de sus estudios con la práctica y el goce del lenguaje filosófico poético, siempre tan persuasivo y amable para el espíritu humano, es que declaramos inauguradas las discusiones contribuyentales 2025 en Santiago de Chile. Quiero también ahora, a continuación, hacer una breve oración para recomendar justamente a la comunidad, especialmente a los Sagrados Corazones, especialmente a la realeza social de Cristo. Oh Dios de amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios de amor, Rey de la eterna gloria, que habéis establecido el corazón divino de vuestro Hijo Jesucristo por Rey, y como de todos los corazones, haced os suplicamos que este corazón sagrado reine efectiva y eficazmente en toda la sociedad humana, para que por él se extienda por todo el mundo, informándolo y santificándolo, vuestro reino celestial, que es el reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de la justicia, de amor y de paz. Haced pues, oh Padre Celestial, que los ideales las suplicamos, las preocupaciones, los deseos, los afectos y las delicadezas, las ternuras, los amores, las misericordias del generalísimo y pacientísimo corazón de vuestro Hijo Jesús inspiren e informen las intenciones, los sentimientos, las actividades y en definitiva toda la vida, la realeza social de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora a continuación voy a dejarlos que hayan inaugurado estas cuatro detalles 2025. Voy a dejar con ustedes al profesor Claudio Pirantoni. El profesor Pirantoni es doctor en Historia del Cristianismo de la Universidad La Sapienza de Roma, Italia. Doctor también en Filosofía de la Universidad de los Andes, profesor de Historia de la Iglesia Antigua y Patrología en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor de Literatura Latina y monográfico de Dante en la Facultad de Literatura de la Universidad de los Andes, y finalmente también tiene una importantes publicaciones académicas en revistas y en revistas especializadas sobre el tema. Dejo a ustedes ahora el profesor Claudio Pirantoni, que nos va a tratar un tema que es muy inteligente a lo que estamos justamente participando en esta oportunidad, que se llama la retórica cristiana según San Agustín. Puede iniciar el profesor. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Muchas gracias a todos por estar acá. Los felicito a todos. Me alegro que se hayan unido a esta iniciativa tan interesante, nueva para mí. Yo no había participado nunca, así que para mí es una sorpresa grata. Y me alegro que haya tantos jóvenes.
Veo que están parados, pero todavía hay sillas por acá adelante, para que avancen si quieren los que están atrás. Bien, vamos a hablar un poco de San Agustín y la idea que Agustín tiene de la retórica cristiana. Bueno, San Agustín no necesitaría presentación, pero igual lo voy a presentar brevemente para los más jóvenes quizás. Agustín de Hipona es, considerado uno de los grandes, de los 2 o 3 mayores, digamos, maestros de la cultura cristiana, de la teología cristiana, de la filosofía y de la cultura en general. Digamos, la figura de Agustín estamos entre el siglo IV y V después de Cristo, entre 354 y 431 después de Cristo. El cristianismo ya es una religión que ha hecho progresos dentro del Imperio Romano. Durante la misma vida de Agustín, el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, de manera que a Agustín también le toca una tarea muy importante, diríamos, de conexión cultural. El Imperio Romano ha sido un imperio pagano, ¿no?, hasta ese momento. Bueno, hasta hace poco antes del nacimiento de San Agustín, empieza a convertirse ya oficialmente al cristianismo la casa imperial con Constantino, a partir de los años 313, después cuando Constantino se vuelve emperador de todo el imperio. Y el imperio, hay que pensar que era pagano no solo de religión, sino que la religión era la religión del Estado, ¿no? O sea, el emperador era el sumo pontífice, ¿no? La misma palabra pontífice que después heredamos los cristianos era una palabra pagana del pontificado, del sumo pontificado de Roma, por lo tanto era un cargo religioso y a la vez que político. Y de pronto, claro, el cristianismo, de ser una religión perseguida, pasa a ser una religión aceptada y en el giro de pocas décadas pasa a ser la religión oficial, la religión cristiana católica romana. O sea, pasa a estar dentro de las leyes del imperio con Teodosio en el año 380. Agustín tiene como 30 años aproximadamente. De manera que a él le toca justo este periodo como de transición en que la cultura pagana, evidentemente es la cultura que ha dominado el mundo mediterráneo durante siglos, pero ahora de pronto debe convertirse en todas sus manifestaciones a los nuevos ideales cristianos, pero con el esfuerzo de no perder todo lo que era la herencia de la antigua cultura pagana, de la antigua cultura griega y después romana. Los romanos lo que hicieron fue absorber la cultura griega y después darle su propia personalidad. Y bueno, entonces, Agustín como joven aprende la antigua cultura pagana y la dimensión retórica es una parte esencial de su formación. O sea, él fue retórico de formación. Él pertenecía a estamos para los que están todavía aprendiendo, estamos en África, Imperio Romano, pero no estamos en Italia, estamos en África, la provincia romana de África, que corresponde a la actual Tunisia. En un pueblo modesto nace Agustín y en una familia bastante modesta, no puede permitirse de hecho costear la educación, que no era pública, en la antigua Roma había que pagarla. Finalmente su mamá, que se preocupaba mucho por él, encontró a un rico terrateniente que financió sus estudios, reconoció como el talento de este joven y lo apoyó en sus estudios. Y los estudios, la base de los estudios era propiamente la retórica, ¿no?, que servía para la carrera en cualquier ámbito como de la administración pública, para ser abogado, funcionario, etc. Entonces era un excelente instrumento como para también mejorar la situación como social, digamos, el estatus social de la familia, de la persona, de manera que la intención inmediata no era como profundizar estudios humanísticos, sino que mejorar el estatus social, conseguir, digamos, un empleo en una mejor situación socioeconómica. Y bueno, Agustín demuestra un especial talento para eso, tiene éxito como estudiante, pero a los 19 años le ocurre algo que le cambia la perspectiva completamente, porque dentro de los estudios de
de retórica. Bueno, el maestro que se estudiaba era el viejo Cicerón, que ustedes que han estudiado esto, me imagino que todos conocen, ¿no? El gran orador y político y también filósofo de la época clásica del siglo I a.C. Han pasado 400 años entre Agustín y Cicerón, pero Cicerón sigue siendo el modelo, o sea, con sus oraciones es el modelo que hay que imitar, pero al mismo tiempo Cicerón había escrito obras teóricas sobre la retórica, ¿no? El De Oratore y varias obras más, que supongo que han de algún modo frecuentado ustedes, y si no, las recomiendo. Porque bueno, Cicerón pone en práctica la retórica como abogado y como político. La retórica era esencial en la vida jurídica, pero también en la vida política. Pero después Cicerón tiene la particularidad que en un momento dado, en la tumultuosa situación política del siglo I antes de Cristo, que es el momento en que va al poder Julio César, hay como un golpe de Estado, diríamos, ¿no? Y termina el antiguo régimen republicano y va al poder Julio César. Cicerón es entonces extrometido de la vida política, ya no puede participar de la vida política, se retira al campo y escribe entonces obras también filosóficas y sobre filosofía de la retórica, ¿no? Y entonces él es en el fondo el autor que principalmente crea este modelo humanístico que nosotros hemos heredado después en la cultura europea hasta hace poco, y ahora estamos haciendo el esfuerzo y ustedes colaboran en este esfuerzo de que esto se recupere, porque después lo hemos estado perdiendo durante las últimas décadas, ¿no? Pero por varios siglos, desde, digamos, los siglos de la Edad Media y después también del Renacimiento en adelante hasta la época moderna, ha sido la base de la educación europea y americana. Y claro, el ideal de Cicerón no es simplemente un ideal retórico en el sentido de aprender a hablar bien para ganar en el tribunal o para ganar en la asamblea política, en el Senado, en el Congreso, etcétera, sino que Cicerón elabora un modelo cultural en el cual el orador tiene que ser principalmente un hombre bueno, que lleva adelante determinados valores y tiene que tener una formación humanística completa. Eso que nosotros llamamos formación humanística, en el fondo lo formalizó Cicerón. O sea, para poder hablar bien, no basta con adquirir técnicas de lenguaje, hay que realmente dominar la cultura. Eso significa que hay que dominar historia, filosofía, derecho, o sea, toda una serie de disciplinas que se complementan unas a otras y que no pueden reducirse como a una mera técnica, o sea, como una mera psicología para captar la atención y ganar en el proceso, sino que realmente hay que absorber una cultura humanística integral. Hasta el punto que Cicerón se dio el trabajo de traducir también una obra de Aristóteles que era una exhortación a la filosofía. O sea, a los jóvenes que estudian retórica también tienen que enamorarse de la sabiduría. Entonces tienen que tener amor a la sabiduría, que en griego se dice filosofía. Entonces Cicerón traduce esta obra de Aristóteles, que nosotros hemos perdido, se llamaba el Protréptico, que significa escrito de conversión, para convertir a la filosofía a los jóvenes, dirigido especialmente a los jóvenes. Y bueno, Agustín entonces se topa con esta obra y la lee, porque era parte del currículum de su formación retórica, y efectivamente se enamora de la filosofía. O sea, la obra cumple plenamente el objetivo. Agustín en ese momento dice: me sentía arder con un fuego fuerte, ¿no?, de amor a la sabiduría. Y ya entonces eso produce en él una conversión. No es todavía la conversión al catolicismo, pero es una conversión más general a la filosofía. Él había sido educado como católico por su mamá. Su mamá era católica, pero después en la adolescencia como que había ido rebelándose a eso y había como rechazado la fe, y en este momento como que tiene una experiencia de conversión nuevamente a algo trascendente, ¿no? Todavía no es la religión católica, pero es una conversión y él lo marca muy fuertemente, ¿no? Tanto así que hace un intento nuevo ya como joven, ya terminando la adolescencia, tiene 19 años, hace un intento de leer la escritura, pero no lo logra porque la escritura le parece que no es retóricamente suficientemente bella comparada con los escritos de Cicerón. Le parece que no vale la pena leerla y como que le produce como una repulsión. Finalmente abandona la lectura de la
escritura y se vuelve maniqueo, o sea, se adhiere a una secta que estaba como en competencia con la Iglesia Católica, que en ese momento atraía a muchos fieles y también desviaba a muchos de la Iglesia Católica. Pero sin embargo, bueno, Agustín, digamos, esa conversión lo marcará después para siempre, y cuando después sí se convertirá al catolicismo, entonces tendrá que proponerse de nuevo el problema de esta relación entre como retórica y fe, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la retórica que debe entonces aprender el cristiano? Porque Agustín después, no voy ahora a contar toda la vida de Agustín, pero en breve, Agustín, después de 9 años de ser maniqueo, sí se convierte, no solo se convierte al catolicismo, sino que escoge la vida monástica, pero no lo dejan tranquilo en un monasterio porque se necesitan curas, se necesitan presbíteros, entonces su obispo lo prácticamente obliga a aceptar la ordenación a presbítero, y después también lo casi obliga a aceptar, digamos, el nombramiento a obispo, de manera que en pocos años, después de la conversión, en pocos años él se vuelve presbítero y después obispo. Tiene un paréntesis anterior en Italia, pero vuelve a África, será después toda su vida obispo en Hipona, en África, en el norte de África, en su patria. Y entonces, como obispo y representante de este momento en que la cultura cristiana tiene que absorber, digamos, toda la herencia de la cultura pagana, se pregunta cómo tiene que aprender la retórica el cristiano. Y el problema no era simple, porque la retórica estaba, digamos, relacionada, enraizada en toda la cultura pagana. Entonces, el currículum que hacía el joven era estudiar los clásicos paganos. Había que estudiar Homero, después, bueno, en la parte latina Virgilio, ¿no? Y después Cicerón. Todos los modelos eran paganos. Entonces, en el fondo se plantea como una disyuntiva. ¿Por qué el cristiano debe pasar necesariamente por aprender modelos paganos? Digamos, hay que inventar algo nuevo. En el fondo se plantea este desafío. Hay que inventar algo nuevo para que el cristiano pueda salvar lo que es la herencia clásica, pero trasladarla a la cultura cristiana. Y en ese sentido, Agustín escribe un libro muy importante que pasará a ser un clásico de esto, que es el De Doctrina Cristiana. Lo traducen al español literalmente como La Doctrina Cristiana, pero la traducción es fundamentalmente errónea, porque no es un libro sobre la doctrina cristiana en el sentido de los artículos de fe de la religión cristiana, sino que doctrina, en este caso la palabra latina, habría que traducirla con la instrucción cristiana. O sea, cómo un cristiano tiene que instruirse. Cuando un joven, un niño, ¿no?, va al colegio, ¿qué hay que enseñarle? No existen colegios, evidentemente, organizados como los conocemos en la época moderna, ¿no? Pero de la forma que sea, ¿qué tiene que estudiar el joven cristiano? ¿Cómo tiene que ser su currículum? ¿Qué tiene que leer concretamente, ¿no? Y entonces escribe este tratado que tendrá después un grandísimo influjo en toda la cultura, digamos, medieval y moderna. Y el problema no era simple de resolver. De hecho, las reflexiones que él hace son como, en muchos aspectos, tentativas. O sea, él se esfuerza por hacer esta adaptación, pero no resultaba siempre tan fácil. Nosotros vamos a concentrarnos en leer sus reflexiones en el libro cuarto. La obra tiene 4 libros, y el libro cuarto entonces es el último y es también el más maduro, porque esta obra él la empezó, podríamos decir, cuando era todavía bastante joven y la concluyó cuando era ya viejo. De hecho, la interrumpió, porque no era, a diferencia de la mayoría de las obras que Agustín escribió presionado por alguna circunstancia externa, en cambio el de Doctrina Cristiana lo escribió espontáneamente, nadie lo presionaba. Entonces en un momento dado lo abandonó y después lo retomó en la vejez. De manera que el libro cuarto representa algunas de las reflexiones más maduras que él hace sobre este tema. Yo voy a tratar de leer en lo posible directamente lo que dice para que ustedes tengan la oportunidad de escucharlo en directo. No lo podemos proyectar, pero haré mi mejor esfuerzo para que se entienda lo que dice.
Después, si Cristian tiene la manera de mandarles, yo hice como una especie de selección. Entonces, si Cristian tiene como los contactos, ahí les puede mandar el texto para que lo puedan después como releer. Bueno, parte diciendo que evidentemente la retórica es un arte absolutamente necesario. O sea, no solo es conveniente, sino es necesario para el orador cristiano. ¿Por qué es necesario? Dice, por el arte de la retórica se persuade la verdad y la mentira. ¿Quién se atreverá a decir que la verdad debe hallarse inerme en sus defensores contra la mentira? Y que por tanto los que intentan persuadir falsedades deben saber en el exordio de la oración hacer al oyente benévolo, atento y dócil, y los que exponen la verdad han de ignorarlo. ¿Quién dirá que los que inculcan la mentira han de saber exponerla con brevedad, claridad, verosimilitud, y los otros que cuentan las verdades de tal modo lo han de hacer que produzca hastío al escucharlas, trabajo el entenderlas y repugnancia al adoptarlas? ¿Quién dirá que aquellos han de rebatir la verdad con falsos argumentos y afianzar la mentira, y estos no podrán defender la verdad ni refutar los errores? ¿Quién dirá que aquellos al hablar moviendo y empujando al error los ánimos de los oyentes los han de aterrar, contristar, alegrar y exhortar con ardor? Y estos, defendiendo la verdad, han de dormitar con languidez y frialdad. ¿Quién será tan insensato que así piense? Entonces, está partiendo por lo fundamental, ¿no? Los que defienden cosas falsas, dominan los instrumentos de la retórica y logran ser efectivos. No hay ninguna razón por la que los que defienden la verdad no tengan que imitarlos, ¿no? En el fondo, es también una paráfrasis de lo que dice el Evangelio cuando dice los que hacen el mal, ¿no? los hijos de la tiniebla, los hijos de la oscuridad, son muy hábiles y despiertos cuando hacen sus negocios y sus engaños, son muy hábiles. Y nosotros que defendemos el bien somos flojos, no nos organizamos, no somos efectivos en el fondo, ¿no? Eso que vale en la vida práctica en general, vale sin duda para la retórica en particular, ¿no? Y bueno, y aquí están evidentemente implícitas las principales virtudes del orador, ¿no? Por ejemplo, en el exordio, hacer el oyente benévolo, la captatio benevolentia, hay que captar como la atención del que escucha y hacerlo benévolo, como que sea amigo, no crear un choque, ¿no? Hay que ser breve, claro, verisímil, o sea, hay toda una serie de virtudes que tiene que practicar el orador, ¿no? Tiene que ser agradable escucharlas, entonces hay que tener una atención a la forma para que sea agradable escuchar al orador, hay que ser claro para explicar, no tiene que costar trabajo entender, ¿no? Y finalmente hay que mover, ¿no? Hay que saber mover los sentimientos a la acción, ¿no? No se trata solo de, claro, primero hay que enseñar algo, hay que enseñar la verdad, pero también después hay que apelar a los sentimientos para que las personas despierten y se animen a poner en práctica eso que el orador está diciendo, porque si simplemente lo aceptan en un nivel puramente, teórico, el orador finalmente no cumple el objetivo final, ¿no? Bien, voy a saltarme muchos textos porque aquí me entusiasmé con seleccionar textos y son muchos. Voy a leer solo lo que sean los más centrales. Bueno, el primer concepto clave que él quiere dejar en claro es que base de la elocuencia es la sabiduría, ¿no? Y este concepto él en el fondo lo recicla de Cicerón. En el fondo lo que el orador tiene que transmitir es la sabiduría
Y claro, para Cicerón era la cultura humanística en general, pero para Agustín evidentemente la sabiduría no puede no ser la sabiduría cristiana específicamente, ¿no? Entonces hay que enseñar evidentemente lo específico de la sabiduría cristiana. Si los oyentes que escuchan deben ser enseñados, dado caso que lo necesiten, ha de hacerse por medio de la narración, a fin de dar a conocer el asunto de que se trata. Y esto es como el primer paso que la escuela clásica identificaba con el estilo llano, o digamos, el primer nivel donde no se apela todavía a los sentimientos, no, simplemente se quiere enseñar, por lo tanto el estilo tiene que ser como sencillo, tiene que ser modicus, como se dice en latín, tiene que ser simple en el fondo, ¿no? Y ahí hay que entonces narrar y también hay que probar para que lo dudoso se haga cierto, se ha de aducir pruebas. Entonces hay que narrar, por ejemplo, narrar la historia bíblica, no hay que narrar qué pasa, qué ocurre en la historia de la salvación, y si hay puntos dudosos, entonces también hay que argumentar. Todo esto es el estilo que se llama humilde, ¿no? Pero si los oyentes deben ser excitados, más bien que enseñados, a fin de que no sean remisos en cumplir lo que ya saben, entonces se requieren mayores arrestos de elocuencia. Aquí son necesarios los ruegos y las súplicas, las reprensiones y amenazas, y todos los demás recursos que sirven para mover los ánimos. Entonces, después de enseñar, es necesario mover. Y el siguiente problema que él se plantea es cuáles van a ser entonces los modelos de esta retórica que propone, y paradójicamente aquí él propone el modelo que en su juventud había rechazado precisamente como falto de retórica, es decir, la Sagrada Escritura, ¿no? La Sagrada Escritura le había producido una repulsión de joven, porque entre otras cosas también él la leía en latín, obviamente, y la traducción latina de la Escritura era mala, sobre todo mala en un sentido estético, o sea, los traductores no se habían preocupado para nada de la estética, habían sido traductores muy literales, habían respetado muy escrupulosamente la literalidad de la Sagrada Escritura, pero el resultado en idioma latino era muchas veces un desastre, o sea, en latín sonaba algo rarísimo, ¿no? Entonces, pero claro, ahora él, digamos, han pasado como 15 años o más, y él logra reconocer en las propias Escrituras algo que sí puede servir de modelo para el que aprende retórica, porque ahí, claro, está evidentemente la sabiduría, pero también los autores sagrados, no siempre, pero muchas veces también se han preocupado de comunicarla con un estilo, de un modo tal que logre efectivamente deleitar y también mover, convencer, ¿no? Dice entonces de la Escritura, dice: ahora tal vez pregunte a alguien si nuestros autores, cuyos escritos divinamente inspirados componen nuestro canon de provechosa autoridad, han de ser llamados solamente sabios o también elocuentes, porque evidentemente no hay discusión de que los libros bíblicos sean sabios, que contienen la sabiduría, pero alguien podría dudar, pero ¿son también elocuentes? No, y su respuesta es sí, son también elocuentes, ¿no? Donde les entiendo, me parece que no solo no puede darse otra cosa más sabia, sino ni tampoco más elocuente. Y me atrevo a decir que todos los que entienden bien lo que ellos dicen, al mismo tiempo entienden que no debieron haber hablado de otro modo. De manera que en el fondo la primera lectura que él le recomienda a la persona que quiere ser sabia y al mismo tiempo elocuente no es otra que la misma Sagrada Escritura. Claro, sin negar, también dicen las mismas páginas, sin negar que si uno es joven y tiene tiempo, tiene que también aprender las reglas que se enseñan en las escuelas y leer a Cicerón, todo eso está bien, ¿no?
Pero en el fondo dice, si uno ya un poco creció, ya no fue al colegio, ya no leyó a Cicerón, no se preocupe. En la Sagrada Escritura está ya todo, no solo la sabiduría, sino que también la elocuencia, también la manera de expresar eso para las tres funciones que son en el fondo narrar o explicar, deleitar y después finalmente mover a la acción, convencer a la acción, ¿no? Dice, todas las gracias y adorno de la elocuencia podría mostrar que se hallan en los escritos sagrados de estos que la divina providencia destinó para nuestra enseñanza y para conducirnos de este siglo depravado al siglo bienaventurado. El siglo depravado es la vida mortal en general, ¿no? Y el siglo bienaventurado es el cielo, digamos, la vida eterna, ¿no? Pero lo que en esta elocuencia me deleita más de lo que puede ponderarse, no es lo que tienen de común nuestros autores con los oradores y poetas gentiles. Lo que más me sorprende y maravilla es que de tal modo usaron de la elocuencia nuestra, moldeándola con otra cierta y propia suya, que ni faltó en ellos ni tampoco descolló. Pues no era conveniente que desaprobasen la mundana ni que hicieran ostentación de ella. En los pasajes en que los doctos la descubren, se dicen tales cosas que las palabras con que se dicen no parecen escogidas por el que las dice, sino como naturalmente unidas a las cosas, como si se nos quisiera dar a entender que la sabiduría sale de su misma casa, es decir, del corazón del sabio, y que la elocuencia, como criada inseparable, la sigue, aún sin ser llamada. ¿Qué está diciendo aquí? Por un lado está admitiendo que, claro, las reglas de la retórica que usa el autor sagrado son un poco diferentes, o sea, las reglas que usa el autor hebreo son un poco diferentes a las reglas al que está acostumbrado el oyente griego y latino, ¿no? Y sin embargo, dice, si uno mira bien, se da cuenta que también ahí hay una elocuencia que está estrechamente unida a las cosas que se dicen. O sea, al explicar esas cosas del modo más conveniente, en el fondo la elocuencia sigue como casi necesariamente como una criada sirve a su patrona, como si, claro, las palabras no parecen escogidas por el que las dice. El orador no necesita escoger las palabras porque siguiendo como la sabiduría de lo que dice, las palabras como que siguen necesariamente el hilo como de lo que se quiere expresar y entonces también tienen el efecto de ser elocuentes, ¿no? La elocuencia como criada inseparable sigue a la sabiduría. Bien, después se esfuerza a hacer ejemplos, porque después de haber avanzado la tesis, que no era para nada obvia, la tesis de que la escritura es elocuente, se ve obligado a mostrar ejemplos, ¿no? Y claro, no es que se puedan sacar ejemplos al azar, porque no toda la escritura es igual de elocuente. No es verdad que es elocuente, pero no todos los libros ni todos los pasajes sirven para mostrar eso. Hay pasajes que son definitivamente no tan entretenidos, digamos, no tan brillantes elocuentemente. Entonces él, claro, tiene evidentemente un poco aquí la habilidad de escoger pasajes que sí se prestan, ¿no? Bueno, entre los autores que más se prestan es Pablo. Pablo es como seguramente lejos el autor que él más cita dentro de este cuarto libro de la doctrina cristiana, porque, claro, es un autor sabio que transmite una sabiduría, pero también tiene muchas páginas, ¿no?, donde es elocuente. Bueno, son pasajes de Pablo que ustedes conocen, pero así como ejemplo voy a leer al menos uno. Él después hace un largo análisis que aquí no podemos reproducir, pero también para dar esta idea de que Pablo, que ha tenido una formación en sabiduría, no ha tenido propiamente una formación retórica, y sin embargo la misma sabiduría y la
digamos, el deseo de su corazón también de mover a los fieles, etcétera, lo lleva a páginas que son de gran elocuencia, ¿no? Bueno, voy a leer una página muy famosa, seguramente la han escuchado, pero es una de esas páginas que nunca está de más leer, ¿no? Dice Pablo en la segunda carta a los Corintios: os vuelvo a decir que ninguno me tenga por necio, sino que aunque sea como necio, toleradme que yo también me gloríe un poquito. Pablo aquí se gloría, o sea, hace su autoapología. Y la apología es la defensa en tribunal, es un género muy propio de la retórica, ¿no? O sea, el que es atacado se defiende con un discurso en tribunal. Pablo es atacado, Pablo es uno de los personajes más controvertidos, ¿no?, de toda la época apostólica, es atacado sobre todo por el tema de la observancia de la ley, ¿no?, que él dice que no es necesario observar la ley de Moisés, entonces tiene que defenderse contra ataques muy violentos, ¿no? Y dice: lo que digo no lo digo según el Señor, sino como enfatuidad en este asunto de gloriarme. Dice, quizás no es muy cristiano gloriarme, pero ahora me toca gloriarme. Muchos ciertamente se glorían según la carne, yo también me gloriaré, porque sufrís de buena gana a los fatuos, siendo vosotros cuerdos, porque toleráis si alguno os reduce a servidumbre, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se engríe, si alguno os hiere el rostro. Por deshonra lo digo, como si nosotros hubiéramos sido débiles. A lo que alguien se atreva, con fatuidad lo digo, también yo me atrevo. Son hebreos, también yo lo soy. Son israelitas, también yo. Son del linaje de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo, como necio hablo, yo más que ellos. En trabajos los excedo muchísimo, en cárceles mucho más, en recibir golpes muchísimo más, en peligros de muerte muchas veces. 5 veces recibí de los judíos los 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué. 1 día y 1 noche pasé en lo profundo del mar. Muchas veces en caminos peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi linaje, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. He pasado por toda suerte de trabajos y miserias, por vigilias frecuentes, por hambre y sed, por no tener que comer muchas veces, por frío y desnudez. Y aparte de estas cosas exteriores, el combate diario sobre mí, el cuidado de todas las iglesias. ¿Quién no enferma que yo no me enferme? ¿Quién se escandaliza que yo no me abrace? Si conviene gloriarme en estas cosas que pertenecen a mi debilidad, me gloriaré. Entonces es una pieza claramente donde él hace alarde de toda una serie de como de recursos retóricos, ¿no?, que sería ahora larguísimo analizar, por las preguntas retóricas, la acumulación, etcétera, etcétera, ¿no? Está mostrando, claro, él aquí quiere conmover y entonces la sabiduría y la elocuencia van necesariamente juntas, ¿no? Con cuánta sabiduría, dice, han sido dichas estas cosas, lo verán los dispuestos. Cuál sea el río de elocuencia formado con estas palabras, lo advertirá incluso el que está dormido. Y pasa a analizarlo largamente. Después analiza, esto lo vamos a saltar porque es largo, un paso también muy bonito del profeta Amós, porque bueno, dice, no vayan a creer que es solo San Pablo, también está en el Antiguo Testamento, también los profetas, etc. Y elige un pasaje bonito del profeta Amós. Vamos a saltar eso porque ya es tardísimo, pero voy a tratar de acelerar.
después de concluir los ejemplos bíblicos, da un precepto general que siempre tiene que ser tenido presente por el cristiano, que está evidentemente en la propia Escritura. El orador eclesiástico ha de hacer oración a Dios antes de hablar. Es decir, claro, la Escritura es elocuente, no solo sabia, sino que elocuente porque es inspirada por el propio Dios. Entonces el orador cristiano tiene en mente, evidentemente, el cura que tiene que hacer el discurso en la iglesia, pero también un laico que quiere hacer un discurso, todo tipo de orador cristiano. Entonces es fundamental que, a imitación del orador sagrado, dice, ciertamente nuestro orador, cuando habla cosas justas, santas y buenas, y no debe hablar otras, ejecuta al decirlas cuanto puede para que se le oiga con inteligencia, con gusto y con docilidad, pero no dude que si lo puede, y en la medida que lo puede, más lo podrá por el fervor de sus oraciones que por la habilidad de la oratoria, ¿no? Entonces, lo principal es orar, rezar antes de la oración. Por tanto, orando por sí y por aquellos a quienes ha de hablar, o sea, tiene que orar por sí para que lo diga bien, pero la oración es siempre, o sea, el discurso es para alguien, entonces para que los que escuchan puedan recibirlo del modo correcto. Sea antes varón de oración que de peroración. Siempre él hace como también estos juegos de palabras, ¿no? Tiene que ser antes de oración que de peroración. O sea, está bien perorar, pero primero hay que orar. Cuando ya se acerque la hora de hablar, antes de soltar la lengua una palabra, eleve a Dios su alma sedienta para derramar lo que bebió y exhalar de lo que se llenó. Entonces, antes de soltar la lengua, tiene que primero dirigir a Dios el alma sedienta, y una vez que recibe la bebida divina, digamos el agua divina o el vino, ¿no? Tiene que después exhalar, ¿no? Derramar lo que bebió y exhalar de lo que se llenó. Todo esto, evidentemente, él lo dice también el propio Agustín, en forma retóricamente muy bien cuidada, que es difícil traducir al español. Yo aquí entremezclé también algunos pedacitos en el idioma original, porque también asumo que ustedes practican un poquito de latín, ¿no? Y sigue, como de cada tema que deba ser tratado conforme a la fe y a la caridad haya muchas cosas que decir y puedan expresarse de modos muy diferentes por aquellos que las saben, ¿quién se dará cuenta perfecta de lo que conviene se diga por nosotros y se oiga por el auditorio en el momento de la locución, sino el que conoce los corazones de todos? Claro, yo puedo ser muy bueno, pero en el fondo el que sabe cómo son los corazones de los oyentes es Dios. Dios sabe cómo tengo que hablar para llegar al corazón de los que escuchan. ¿Quién es el que hace que digamos lo que conviene y cómo conviene, sino aquel en cuyas manos estamos nosotros y nuestras palabras? Esta última una cita del libro de la sabiduría. Por tanto, el que quiere saber y enseñar, aprenda todas las cosas que deben ser enseñadas. Adquiera el arte de decir que conviene al orador sagrado, pero al tiempo mismo de hablar, piense que a una mente buena le conviene más lo que dice el Señor. No queráis pensar qué o cómo habléis, porque se os dará en aquella hora lo que hayáis de hablar, pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu del Padre que habla en vosotros. Esta es la famosa cita del Evangelio cuando Jesús dice, cuando os arresten, os lleven a los tribunales, ¿no? Como cristianos perseguidos, no se preocupen de preparar una defensa en tribunal. Será el propio Espíritu Santo que los iluminará, dirá lo que tienen que decir, ¿no? Pero Agustín lo adapta aquí a todo orador cristiano, ¿no? Entonces comenta, pues bien, si el Espíritu Santo habla en aquellos que son entregados a sus perseguidores por amor a Cristo, ¿por qué no ha de hablar también en aquellos que entregan a Cristo a sus oyentes? ¿No? Está siempre
ama como el juego de palabras, ¿no? Si el Espíritu Santo ilumina a los que son entregados por Cristo, también va a iluminar a los que entregan a Cristo, ¿no? A sus oyentes. Si ergo loquitur in eis Sanctus Spiritus, qui persequentibus traduntur pro Christo, cur non et in eis qui tradunt discentibus Christo. O sea, en latín se percibe como él también todo esto lo dice en forma retóricamente perfecta, ¿no? Evidentemente el lector que latino percibía eso muy bien. Después viene un pasaje muy interesante. ¿Tenemos todavía unos minutos? ¿O estamos apurados? ¿No? Bien, resistimos todavía un poquito. Bien. Aquí, a continuación, hay un pasaje muy interesante porque aquí afronta el tema de la congruencia entre la importancia del tema y la elevación del registro estilístico. Porque según las reglas clásicas, también el estilo humilde se utilizaba para cosas humildes y el estilo elevado para cosas elevadas. O sea, el estilo tenía que corresponder al tema. Entonces, por ejemplo, si en una causa civil tengo que defender que alguien no me pagó el arriendo, etcétera, eso es un tema humilde, diríamos. Entonces el abogado, el que habla, tiene que hacerlo de la forma más como sencilla posible, ¿no? Pero si el tema es importante, si Cicerón tiene que argumentar que Catilina tiene que ser condenado a muerte, que está entonces asaltando el Estado, quiere asesinar a los cónsules, quiere destruir la República, digamos, ahí el tema es importante. Entonces, el discurso, el tono tiene que elevarse, tiene que ser el tono, digamos, elevado, o trágico también lo llamaban los antiguos. Pero dicen, el cristianismo pasa algo que a veces puede ser diferente, porque a veces, como dice el Evangelio, puede haber algo que en sí materialmente es pequeño, pero que desde un punto de vista interior, moral, es muy importante. Y entonces no hay una coincidencia perfecta entre la importancia como material o política, digamos, o económica de un asunto. El asunto puede ser económicamente muy modesto, ¿no? Por ejemplo, una pobre viuda puede poner en la cajita de las ofrendas 2 moneditas, y sin embargo Jesús para como todos y dice, miren acá. O sea, aquí ha pasado algo muy importante, ¿no? Esta viuda dio todo lo que tenía, entonces ella ha hecho una cosa grande, y los millonarios que pasaron aquí dejaron millones, pero eran las sobras. En el fondo hicieron cosas que no tienen ninguna importancia, ¿no? Es mucho más, entonces se mide no por la cosa externa, sino que por la interioridad. Y entonces aquí comenta esto en una página muy, muy bonita. Dice, bueno, las reglas clásicas eran estas, pero como en nuestros discursos todas las cosas que decimos, y principalmente las que exponemos al pueblo desde el púlpito, las debemos encaminar a la salvación, no temporal, sino eterna, y a apartar de la muerte sempiterna, todas las cosas que decimos son grandes. O sea, no existen argumentos, existen temas modestos. Y hasta tal punto lo son que ni aun las mismas cosas que el orador sagrado dice sobre el modo de adquirir o de perder los bienes pecuniarios han de parecer pequeñas, ya se trate de cantidad grande o pequeña, porque no es cosa pequeña la justicia, la cual sin duda debemos observar aún en lo pequeño, habiendo dicho el Señor, es que el que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. Lo que es mínimo, ciertamente es mínimo, pero ser fiel en lo mínimo es grande. Y sigue, salto un poquito. Entonces dice, sigue, pero como tratamos de la elocuencia del varón a quien queremos doctor de aquellas cosas que nos libran de los eternos males y nos hacen conseguir los eternos bienes, donde quiera que se traten estas cosas, ya sea ante el pueblo, ya privadamente, ya hablando a uno, ya a muchos, ya a los amigos, ya a los enemigos,
ya en peroración, ya en conversación, ya en opúsculos, ya en libros, ya en cartas breves, ya en largas, siempre son cosas grandes. O sea, no solo lo que dice el cura en la iglesia, sino en toda clase de conversación. Si el tema es, en el fondo, la justicia y por lo tanto la salvación eterna, siempre son cosas grandes. Y se refiere a otro pasaje del Evangelio. A no ser que digamos que por ser un vaso de agua fría, una cosa mínima y de poquísimo valor, por eso también sea mínimo y de poco valor lo que dijo el Señor, que cualquiera que lo diera a un discípulo de Él no perderá su recompensa. O que cuando este doctor predique en la iglesia sobre este tema, deberá pensar que habla sobre cosas que no tienen importancia, y por lo tanto que no debe hablar en estilo moderado ni sublime, sino llano. ¿Acaso cuando aconteció que hablase yo sobre esto al pueblo, y Dios me asistió para que hablase como convenía? O sea, él está hablando aquí de una experiencia personal, ¿no? ¿No se levantó acaso como una cierta llama de aquella agua fría que encendió los corazones helados de mis oyentes para hacer obras de misericordia, poniendo la mirada en la esperanza de la celestial recompensa? Entonces él tuvo la experiencia en su predicación personal, ¿no? Le tocaba predicar sobre este texto del Evangelio que dice: el que da un vaso de agua fría, de agua fresca a uno solo de estos pequeños, no perderá su recompensa. Entonces, comentando esta frase, yo encendí las almas de los, digamos, de todo el auditorio a hacer obras de misericordia, etc. Entonces se encendieron, digamos, se fijan que siempre hay también este gusto del juego de palabras, ¿no? Del agua fría, de algo mojado del agua, se encendió un fuego, ¿no? Y este fuego logró inflamar todos los corazones de los oyentes. Bien, eso no significa, por otro lado, después pasa un poco a corregir eso también, o sea, a matizar eso, no significa que el orador cristiano siempre tenga que hablar en tono elevado. No, evidentemente, si tiene que enseñar, tiene que hablar en estilo llano. Por otro lado, no se puede abusar del estilo elevado, porque si mantengo el estilo elevado durante mucho tiempo, ya se pierde la noción que es elevado y se hace aburrido. Entonces hay que siempre variar, hay que como bajar el tono, etcétera, y volver a retomarlo para que se note el contraste. En el fondo lo que tiene que armar el orador es un claro oscuro. Si está siempre declamando, etcétera, al final esa elevación se hace aburrida, ¿no? Bien. Después pasa a dar ejemplos, como, digamos, ha hablado de los ejemplos de los autores bíblicos, Pablo y el Antiguo Testamento. Ahora pasa, dice, también existen escritores cristianos que podemos imitar. No vamos a leer los ejemplos porque eso sería largo. Se centra sobre todo en San Cipriano y San Ambrosio, dos de los grandes obispos, Cipriano en el siglo III y San Ambrosio en Milán, que había sido su propio maestro, que él mismo había escuchado predicar en la iglesia de Milán y que lo había llevado a la conversión, ¿no? Obviamente Agustín no se presenta a sí mismo como modelo explícitamente, no dice estoy también yo, no lo dice, pero entre las líneas es claro que también él está pensando en sí. O sea, él ha escrito ya muchas obras a esta altura y se espera que evidentemente el que quiera aprender elocuencia cristiana lo va a leer a él, ¿no? Y bueno, y eso es lo que ocurrió durante muchos siglos, ¿no? Y puede seguir ocurriendo, ¿no? Uno que, después de Cipriano y Ambrosio, evidentemente Agustín lo superó ampliamente a los dos, ¿no? Pasó a ser el orador cristiano por excelencia. Durante siglos, digamos, las homilías de Agustín serán transcritas, imitadas. No existen en toda la, digamos, transmisión de los manuscritos occidentales, no existen obras más copiadas que las homilías de San Agustín, exceptuando obviamente la Biblia. Pero fuera de la Biblia, las homilías de Agustín son el texto más copiado y más imitado, digamos, de la cultura occidental. Bien, ahora sí vamos a encaminarnos al final. Para dejar unos minutos, ¿nos quedan unos minutos para preguntas? ¿O no? Voy a terminar rápido para que tengamos unos minutos para preguntas.
Un último pedacito corto. ¿Cómo sabe el orador si ha logrado su objetivo? Claro, él tiene en mente un auditorio, que es una cosa que un poco hemos perdido nosotros. Cuando él habla, el auditorio, los oyentes reaccionan, hacen gestos, dicen cosas. Entonces él tenía continuamente el pulso de lo que estaba pasando. Hay aplausos, hay aclamaciones. En las iglesias de esa época el clima era bastante más como activo, los fieles reaccionaban a la homilía, pero él en el fondo dice, el orador cristiano no tiene que tanto dejarse llevar por los aplausos, ¿no? Dice, no porque a un orador se le aclame con frecuencia y entusiasmo, se ha de juzgar que habla con estilo elevado, o también que ese estilo ha cumplido con el objetivo. Pues también el mismo efecto lo pueden hacer la agudeza del estilo sencillo y los adornos del moderado. El estilo elevado, por su mismo peso, o sea, ¿cuándo se ve si el estilo elevado ha tenido peso? El estilo elevado, por su mismo peso, las más de las veces oprime las voces, pero exprime las lágrimas. O sea, oprime las voces, las personas ya no gritan, no aplauden, pero lloran. Cuando lloran, sé que he cumplido el efecto. Y hace un ejemplo personal muy bonito, voy a terminar con esto. Dice así, estando en Cesarea de Mauritania, disuadiendo yo un día al pueblo de una lucha civil, o mejor, más que de una pelea civil, de una a la que llamaban caterva, donde no solo los ciudadanos, sino también los parientes, los hermanos, los padres y los hijos, divididos en dos bandos, en cierto tiempo del año y por algunos días continuos, luchaban entre sí a pedradas y cada cual mataba al que podía. O sea, era una especie de tradición, de fiesta, donde los ciudadanos, para celebrar no sé qué fiesta antigua, si era pagana, no sé, se dividían en dos bandos y se agarraban a pedradas. Entonces, Agustín hace una homilía para tratar de convencerlos que paren esta tradición, que detengan esta tradición como sangrienta, ¿no? Entonces dice, hablé en estilo elevado, conforme a mis fuerzas, a fin de arrancar y expeler con este modo de hablar un mal tan envejecido y cruel de sus corazones. Sin embargo, no me persuadí haber conseguido algún fruto cuando oí sus aplausos, sino cuando los vi llorando, ya que por las aclamaciones conocí que entendían y se deleitaban, mas por las lágrimas indicaban que estaban vencidos, o sea que ya estaban convencidos, ¿no? Tan pronto como vi que lloraban, di por desterrada, antes de demostrarlo en las obras, aquella costumbre inhumana, heredada de padres y abuelos, que como enemigo sitiaba o más bien poseía sus corazones. Inmediatamente, finalizando el discurso, me dirigí a dar gracias a Dios con el corazón y la boca. Y desde entonces, que hace 8 o más años de aquello, por la misericordia de Dios, ya no se ha intentado semejante cosa en aquel pueblo. Bien, vamos a dejarlo aquí. No, ni sé cuánto me demoré, pero si tenemos un poquito de tiempo podemos tener preguntas o comentarios. Hace falta el micrófono. A mí me gusta, ¿no? Alguien, bueno, queríamos agradecer justamente la ponencia, la charla, la profundidad del tema, y quería saber si alguna persona acá quiere hacer alguna pregunta, algún comentario sobre lo que explicó el profesor Piantoni. Bien.
Quizás es mejor si te acercas al micrófono. Para que... Sí. Profesor, decía que hace un tiempo largo que leí la obra, pero me hizo acordar un poquito sobre el rechazo de Agustín. Creo que era un comentario sobre la calidad de las traducciones, en una parte, si podría comentar algo sobre eso. Sí, el problema de la traducción era candente en esa época, porque la Biblia hebrea fue traducida al griego y la traducción griega, digamos que no tuvo grandes problemas, pero la traducción en cambio al latín tuvo más problemas, porque los latinos no tenían como la misma preparación de los griegos, entonces las traducciones latinas eran más de peor calidad. Y además se habían hecho de forma descentrada, o sea, había muchas traducciones latinas, las que se suelen llamar ahora las veteres latine, o sea, las antiguas latinas. Eran muchas traducciones y hechas con un criterio como muy literalista y sin respetar en el fondo la estructura gramatical siquiera, digamos, mucho menos retórica del latín. Entonces, justo en esos años estaba San Jerónimo tratando de obviar a este problema haciendo una nueva traducción de la Biblia del hebreo al latín, porque las antiguas latinas estaban traducidas del griego, o sea, era una traducción de traducción. Y en ese momento estaba traduciendo entonces Jerónimo, estamos por los primeros años del siglo V, como 410 por ahí, y bueno, esa traducción latina de Jerónimo sí que tendrá una calidad literaria mucho mayor y después será la Biblia latina, digamos, de todos los siglos posteriores. Y es muy interesante que acá en la doctrina cristiana, Agustín, que había criticado a Jerónimo, porque eso de crear una traducción nueva del hebreo lo veía como una novedad en cierto modo sospechosa, pero aquí cuando cita, yo dije antes que cita al profeta Amós, dice el profeta Amós, tiene una página muy bonita, pero la voy a citar en la traducción del presbítero Jerónimo, porque ahí como que se valora mucho más, ¿no? Entonces, claro, lo que logró Jerónimo en esa época fue efectivamente darle a la Biblia por fin un estatus también literario de primera calidad. Claro, no es el latín de Cicerón, es un latín que, bueno, después se llamará latín vulgar, o sea, un latín diferente, pero un latín con una alta calidad literaria, ¿no? Jerónimo era un gran conocedor del idioma, del latín, de Cicerón, etc. Entonces, claro, a partir de esta época los latinos contarán con una Biblia que por fin se puede, y que hasta el día de hoy vale la pena leer, la traducción de la Biblia de Jerónimo. Hasta el momento, si uno no conoce el hebreo, porque es también muy fiel al original, mucho más que la Biblia moderna, si uno quiere ir a ver lo que dice el hebreo y no conoce el hebreo, es mucho más cómodo ir a la traducción latina de Jerónimo, es mucho más fiel que la mayoría de las traducciones modernas. No sé si eso respondía a tu pregunta ahora. Sí. Profesor, una pregunta. Usted dice que una de las fuentes en la cual se basó San Agustín es Marco Tulio Cicerón, pero ¿de qué manera influyó la retórica aristotélica de Aristóteles en la retórica de San Agustín? Digamos que no hay una lectura directa de la retórica de Aristóteles, pero digamos que había pasado a ser parte, digamos, en el fondo de la enseñanza dominante, sobre todo, por cuanto a la postura de Aristóteles, que en esto es parecida a la de Platón, estaba de acuerdo en el punto principal, que era unir la sabiduría a la elocuencia, que no era la retórica un arte como diferente, como tiende un poco a considerarlo la cultura actual, como un arte meramente pragmático que uno aprende para ciertos fines prácticos, ¿no? Prácticos en el sentido utilitarístico. No, digamos, la idea de Aristóteles era en el fondo en eso heredero de la idea de Sócrates y Platón, o sea que el fin de la retórica es comunicar la sabiduría últimamente. Entonces, claro, en ese sentido es influido netamente también por Aristóteles, claro. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario?
finalizada la charla, queremos agradecer una vez más al profesor Claudio Pirantoni. Vamos a tener la grabación y también los pasajes de la retórica agustiniana, ¿no es cierto? Sí, sí, yo hice una pequeña selección ahí con evidenciados y cosas para facilitar, para que se animen a leer. Pero toda esta obra de Agustín es muy interesante, pero para partir puede ser útil una selección. Bien, muchísimas gracias a todos. Así que 1 millón. Sí, pero hay que... Vamos a hacer un break de 5 minutos porque tenemos que sacar cosas. Mientras viene a continuación, va a venir, ¿no es cierto?, la presentación de la sevillana, que lo vamos a dejar totalmente en pequeño corte, y luego viene la presentación de esta danza sevillana. Espera que tengo que detener aquí. ¿Tú lo grabaste aquí, no es cierto? Sí. Tienes que detener el... Ahí tengo que detener. Finalizar.